Vamos a iniciar entonces esta unidad número 2 del curso de matemática. Como ya hemos solicitado en la clase anterior, en la presentación, hemos pedido de que en las semanas previas o días previos antes de tener clase de matemática o de física, debemos ingresar a Blackboard y por lo menos descargar los materiales. Ahí tenemos bastante material, ¿no? Por lo menos el material teórico, el que dice manual, ¿no? Para ir leyendo, poniéndonos al día y no ingresar a la sesión de matemática donde ya vamos a, sobre todo en matemática, ver la parte de cálculo en cero, pues, ¿no? Para ya ir adelantando. Ahí tienen ustedes la información, no necesitan que el instructor esté detrás de ustedes para que puedan descargar la información. Ya ustedes depende de buscar un tiempo y un espacio para que lo puedan hacer. Muy bien. La unidad número 2 pues trata sobre el tema de fracciones, ¿verdad? Entonces, en la unidad número 2 de todos los materiales donde tenemos casos para practicar, para desarrollar, ustedes van a observar que tenemos dos archivos PDF. Uno de ellos es libro de trabajo y el otro es ejercicios de autoestudio. Entre la suma de estos van a llegar a más de 60 casos propuestos. Incluso hay algunas unidades donde incluso hay más de casi 100. Es poco realista pues que yo me ponga a explicar acá y les diga ya practiquen los demás casos, ¿no? Seguramente algunos lo harán en su mínimo porcentaje. La mayoría pues llegará hasta cierto punto. Entonces lo que siempre se estila o ya estilo trabajar es proponerles casos tipo. ¿Qué significa eso? De plantearles casos que se asemejan o se parecen a los que ustedes van a encontrar en las evaluaciones. Recuerden que cada unidad, tanto en matemática como en física, tiene su respectiva evaluación, ¿no? Que son un grupo de preguntas, a veces son 5, a veces son 10, algunos son para marcar la alternativa, otros son para marcar el cálculo o el resultado de un cálculo, ¿no? Entonces, para cuando ustedes den esa evaluación, les decía, sepan qué hacer, porque recuerden, ¿no? Esto hemos visto, un caso parecido hemos visto con el teacher. Entonces ya saben qué hacer, ya saben cómo abordar, ¿ya? Es lo que se les propone. A medida que voy explicando los casos que acá he elegido, voy a ir, si es necesario, complementando con conocimientos teóricos. Ojo, no todos los conocimientos teóricos, pero sí algunos, ¿no? que vamos a ir necesitando. Si queremos ver todo el conocimiento teórico, pues ahí está el material que tenemos en Blackboard, el manual. Incluso hay materiales que nos llevan a una página interactiva, ¿no? Claro que hay que tener un buen internet. Incluso hay un PDF donde hay enlaces a videos, ¿no? Entonces, información tenemos y tenemos a montones. Ahora vamos a sintetizar y ver qué parte de esa información es relevante para nuestra unidad. Bien, vamos a este primer caso. Voy a hacer un recorte de este primer caso, que es el caso número 2, que está propuesto acá en la hoja de ejercicios, ¿no? Ejercicios de autoestudio. La vamos a pegar por acá y hago un poquito más grande en esta pizarra infinita. Y ahora sí, allí está, ¿no? Muy bien. Profesor, no tengo internet, me escribe una compañera, ¿no? ¿Y cómo está escribiendo el mensaje de WhatsApp? Muy bien. A ver, ¿qué fracción de la figura representa la región sombreada? Nos dice. Típicamente en la escuela, en el colegio, nosotros hemos aprendido el tema de fracciones, ¿no? Es un tema importante, relevante realmente. Primero, recordemos, complemento teórico, que una fracción tiene esta forma de escribirse, ¿no? A entre B. Uy, qué feo salió la B. A entre B, ahí está, ¿no? En donde el número que está arriba se le conoce como numerador
¿no? Y el número que está acá debajo se le conoce como denominador. Allí está, ¿no? En realidad, una fracción pues pertenece al conjunto de los números racionales, ¿no? Recordemos de que tenemos los naturales, dentro de ellos los naturales, acá también tenemos los enteros, donde están los números negativos, y también tenemos los racionales, ¿no? Los racionales son, aparte de los naturales, qué feo salió ese, aparte de los naturales, no le autocompleta, ahí está, aparte de los naturales, los enteros, también están los números racionales, ¿no? Los que se pueden representar por una fracción. Esos son los números. Pero existe otro conjunto numérico un tanto más raro todavía, ¿no? Donde están los números decimales que no pueden ser representados por fracciones, que son los números irracionales, y todos estos a su vez forman parte del gran conjunto de los números reales. Pero bueno, ya llegaremos a ver a más detalle esto. Entonces les decía que en el tema de fracciones tenemos en la parte superior el numerador y el denominador, ¿no? Y una forma de representar una fracción es graficando, ¿cierto? Entonces, para representar la gráfica de una fracción hay que saber que las fracciones se pueden dividir en fracción propia y en fracción impropia. ¿Cómo así? Vamos a hacer. La fracción propia, donde tenemos A entre B, ¿no? Es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Y la fracción impropia es aquella donde ocurre lo contrario, el numerador es mayor que el denominador. Para las fracciones propias es fácil construir su gráfico porque solamente utilizamos una sola figura o figura geométrica básica, ¿no? Cuando me refiero a figura geométrica básica, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un círculo, a un cuadrado, a un rectángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar o representar gráficamente la fracción 2/5, miren, 2/5. ¿Qué significa eso? ¿No? Que en este caso vemos que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto es una fracción propia. Y si es una fracción propia, seguramente se puede representar por una sola figura. En este caso voy a utilizar mi rectángulo. El denominador me indica en cuántas particiones debo hacer esa figura. En este caso me dice 5 particiones, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Lo he puesto así curviadito porque si no la inteligencia artificial de este software lo va a autocompletar y no quiero eso. Muy bien, ya he hecho 5 particiones, que son las particiones que me indica el denominador. Y ahora debo sombrear. Sombreo, pues, ¿qué sombreo? Lo que me indica el numerador. En este caso voy a sombrear 2, ¿no? Voy a sombrear de esas 5, voy a sombrear 2. 1, no necesariamente tienen que ser juntos, ¿no? 2. Ahí está. Hemos sombreado, hemos representado sombreado 2/5, ¿no? 2/5. 2/5. Bien, entonces con este complemento teórico vamos a resolver este caso. Acá nos dice, ¿no? ¿Qué fracción de la figura representa la región sombreada? Muy bien, entonces en la primera figura observamos que tenemos un gran rectángulo, ¿cierto? Pero ese rectángulo, a diferencia de nuestro caso de ejemplo, que lo hemos dividido en 5 partes, acá observamos que no está dividido en 5 partes, sino está dividido o subdividido en muchos cuadraditos. ¿Cuántos, a ver? ¿En cuántos? ¿Ah? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos cuadraditos observan acá? 15. 15, dice el compañero, ¿no? 15. Y justamente esos 15 van a representar el valor del denominador, porque son las 15 partes en las cuales está subdividido. Ahora vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Muy bien, claro.
3 por 5 es 15. No olviden, la cantidad de divisiones que hemos hecho a esta figura representa pues el denominador. Ahora, nos están pidiendo las figuritas que están pintadas. ¿Cuántas de ellas están pintadas? Díganme ustedes. 6. 6, ¿verdad? Y eso representa el numerador, ¿no? Entonces ahí hemos representado 6 quinceavos, ¿no? 6 quinceavos. Muy bien. Ahora, si nosotros buscamos las alternativas, aquí está, hay una que se asemeja, ¿no? Vamos a la siguiente figura. En la siguiente figura puede que vamos a exigir aún más a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque observamos que las figuras que están sombreadas no tienen la misma forma. En una es un cuadrado, ¿no? Y en la otra es un triángulo, ¿no? La regla para trabajar con la representación gráfica de fracciones, sobre todo fracciones propias, es de que las figuras que hemos formado tengan justamente una forma única. Y acá no tienen una forma única. Entonces podemos hacer, aplicando, ¿no? Utilizando nuestra imaginación, podemos autocompletar. Que todo esto sea pues un solo cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, le autocompletamos lo que falta. Disculpen el pulso. Normalmente tomo mucho café y eso hace que tiemble. Muy bien. Y ahora subdividimos a toda la figura en la mínima unidad. Y la mínima unidad es un triangulito. Entonces a todo voy a ponerle un triangulito. A todo. Justo ahí la inteligencia artificial le autocompleta, ¿no? Para que vean que no siempre la tecnología es tan inteligente como se dice. Bien, ahí está. Ahora la figura con la cual estamos trabajando acá es un triángulo, ¿no? ¿Cuántos triángulos hay en esta figura? Profe. 18, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Vamos, despierte, hombre. 18, profe. 18. Y esa cantidad de divisiones me indica pues el denominador, ¿verdad? No olviden que el denominador en la construcción del gráfico de una fracción propia, el denominador me indica en cuántas subdivisiones se ha hecho la figura más grande, que en este caso es un cuadrado. Muy bien, de estas 18 figuras que están acá planteadas, ¿cuántas están pintadas? 4. 4. 4, profe. Muy bien, y eso representa el numerador. Como acá hay alternativas, vamos a buscar alguna imagen que se preste para esto, ¿no? Veamos. Perdón, alguna alternativa. Fíjense, no tenemos ninguna alternativa que realmente me apoye en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá debo hacer un paréntesis para más complemento teórico. Dentro de las fracciones existe el tipo de fracciones, ¿no? Reductible e irreductible. Profe, ¿qué son fracciones reductibles e irreductibles? Para eso debemos recordar un tipo de número especial. Cuando yo les digo, por ejemplo, los números pares, ustedes me dirán, bueno, es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así hasta el infinito, ¿verdad? Y cuando yo les diga números impares, ustedes miran, es el 3, el 5, el 7, el 9 y así hasta el infinito. Así como existen los tipos de números pares, los tipos de números impares,
existe un grupo especial de números que cumplen una característica en común, que se llaman números primos. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divididos entre el 1 y ellos mismos. O sea, vale, tienen dos divisores nada más. ¿Cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, ¿no? El 11, el 13, el 17 y así hasta el infinito. Hay infinitos números primos, por lo menos sabemos que son infinitos, o sea, hay varios, no se acaban, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con el tema de fracciones, debemos saber o recordar que todo número se puede representar por una descomposición de sus factores primos. Profe, ya me has confundido. Fácil, miren, por ejemplo, voy a poner acá un número, ¿ya? A ver, el número 40. Al 40 voy a representarlo por una multiplicación, ¿ya? Por una multiplicación de factores primos, o sea, de números primos. Como no hay tiempo para estar adivinando, el procedimiento que se hace es el siguiente. Se pone acá el número 40, se pone una línea, y luego se va analizando si desde el primer número primo. El primer número primo es 2, o sea, se dice mitad. 40 tiene mitad, sí que tiene mitad, ¿verdad? Entonces sacamos mitad de 40 es 20. Seguimos preguntando, ¿20 tiene mitad? Sí tiene mitad, entonces ponemos acá 2, mitad de 20 es 10. 10 tiene mitad, sí tiene mitad, ¿no? Mitad de 10 es 5. 5 tiene mitad, no. Entonces, como no tiene mitad, paso al siguiente número primo y se llama tercia, ¿no? El 3 dice tercia. El 5 tiene tercia. Al dividir 5 entre 3, ¿es exacto? No, ¿verdad? Entonces paso al siguiente número primo, que es 5, que se llama quinta, ¿no? El 5 tiene quinta, claro, que es 1, ¿verdad? Y ahí debe terminar todo en 1. Entonces, este número 40 se puede representar por 2, por 2, por 2, por 5. O sea, acá voy a hacer 2, por 2, por 2, por 5. Lo estoy representando a este número como una multiplicación de números primos. Esto es importante porque me va a servir para ahorita, para el tema de fracciones reductibles y para más adelante para operaciones con fracciones. ¿A qué viene esto? Existen fracciones, por ejemplo esta, miren, 8 veinteavos. Esta fracción se puede reducir. Profe, ¿cómo sé si se puede reducir? Porque tanto el numerador como el denominador se pueden dividir en factores primos. El primer factor primo, el primer número primo es 2, o sea, mitad. Y observamos que tanto el numerador como el denominador tienen mitad. Entonces extraemos, mitad de 8 es 4. Mitad de 20 es 10. Muy bien. De los números que ya hemos simplificado, porque así se llama, simplificado, podemos observar que también continúan teniendo mitad. Y extraemos, mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. De los números que allá nos quedan, observamos que uno tiene mitad, el otro no. No tienen tercia, uno tiene quinta, el otro no. Entonces simplemente ahí ya termina, cuando ya no se puede extraer ningún factor primo. Ojo que para extraer los factores primos tienen que ser tanto del numerador como del denominador. Entonces al final, reduciendo esta fracción, obtenemos 2 quintos. Entonces ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Esta sería una fracción reductible y esta sería una fracción irreductible. Pero para hacer eso, nosotros hemos utilizado, ¿no?, los factores primos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Excelente. Pasemos al siguiente caso. A ver dónde está. Aquí está. Este es un caso casi teórico.
¿no? Recuerdan que hace un momento yo les expliqué que existen tipos de fracciones que son propias e impropias, ¿verdad? Las propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Y las impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. A ver, con ese detalle, díganme ustedes acá, ¿no? ¿Cuántas de estas fracciones que están propuestas son, ahí nos dicen, son propias? A ver, les doy unos 3 minutitos para observar. Bien, acá el compañero ha observado, ha analizado y llega a la conclusión de que de estas fracciones propuestas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿no? fracciones, nos dice que 4 fracciones son propias. ¿Qué dicen las demás y los demás compañeros? Sí, profesor, son 4. 4, muy bien. Para aquellos que todavía no agarran la onda, recordemos que una fracción se dice que es propia cuando el numerador, o sea, el numerito que está arriba, es menor que el denominador, o sea, el numerito que está abajo. En este caso, vamos a analizar uno por uno. 2 tercios es fracción propia o impropia. Propio. Correcto, Propia. 2 tercios es fracción propia. 7 quintos será fracción propia o impropia. Impropia. Muy bien. 9 décimos será propia o impropia. Propia. Acá tenemos otra más. 1 medio será propia o impropia. Propia. También propia. 4 tercios será propia o fracción impropia. Impropia. No nos conviene en el conteo. El siguiente, 25 24avos. Propia. También no nos conviene en el conteo. El último, 17 19avos. Propia. Es propia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos 4 fracciones de esta lista que cumplen el criterio de ser propias. ¿Alguna consulta? Bien. Acá debo hacer un paréntesis y una exposición necesaria respecto a la nomenclatura, o sea, cómo nombrar las fracciones. Porque muchas veces tenemos esas deficiencias de cómo nombrar las fracciones. Señoritas y jóvenes, para nombrar las fracciones, mucho tiene que ver el denominador, ¿sí? Voy a apuntar acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, si el denominador es 2, la terminación del nombre será medios. Por ejemplo, esto, miren, 3 medios. Si el denominador es 3, la terminación de la palabra para nombrar a la fracción es tercios. Por ejemplo acá, 1 tercio, ¿ya? Con singular y plural. Si el denominador es 4, la terminación debe ser cuartos. Por ejemplo acá, 3 cuartos. Si el denominador es 5, quintos, ¿no? Por ejemplo acá vamos a poner 8 quintos. Si es 6 sextos, 1 sexto, por ejemplo. Si es 7 séptimos, 2 séptimos. Si es 8 octavo, 1 octavo. Si es 9 noveno, 2 novenos. ¿Correcto? Así debemos nombrar una fracción, o sea, llamar una fracción. Evitemos ya estar diciendo 3 entre 2 o 3 sobre 2, que es una manera correcta, no estandarizada en la matemática para nombrar una fracción, porque entienden, ¿no? Pero como futuros profesionales siempre es bueno nombrar de la manera correcta. A partir de 10, el número 10 realmente tiene una forma distinta. Todo el 10 o la potencia de 10 tiene una forma distinta, única. O sea, me refiero a 100, 1000, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, ¿no? Tienen distinta forma. El 10 es una regla única. Pero después del número 11, del 12, del 13, del 14, ya no existe un número, un nombre único como en los anteriores.
Ya simplemente a partir de esto se le da al nombre de la fracción la terminación avo. Por ejemplo, que hemos visto, ¿no? 2 quinceavos, ¿no? Otro, 8 27avos, ¿ya? Entonces no olviden que a partir del número 11, a excepción de 10 o bases de 10, de a partir del número 11 ya se generaliza con el nombre de avos. Entonces de esa manera estamos nombrando de la forma correcta una fracción. Muy bien, hecho esa aclaración, continuamos en el siguiente caso. En el siguiente caso, que le voy a hacer un recorte porque sí amerita una exposición teórica. Ahí está. A ver un momento. Permítame, lo voy a hacer por acá. Caray, cómo se mueve esto. Muy bien. Acá nos dice, atentas, atentos. Al ordenar de mayor a menor las fracciones, A, que es 3 séptimos, B, 2 quintos, C, 5 octavos. O sea, de mayor a menor. O sea, vale decir primero el más grande, del más grande al más pequeño. Muy bien. Complemento teórico. Para ordenar fracciones o cualquier número, ¿sí? Para ordenar cualquier número, siempre vamos a utilizar los símbolos que determinan mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, ¿no? Acá, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, para comparar dos cantidades, siempre se comparan dos números. Por ejemplo, 21 con 15, ¿no? Podemos decir, el 21 es mayor o menor que el 15. Ah, muy bien, el 21 es mayor que el 15. ¿Correcto? Y acá una aclaración. Hay que desaprender algo, miren. Se compara los números de izquierda a derecha, ¿ya? O sea, el sentido de comparación es este, de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, porque a veces, sobre todo en primaria, no culpamos a los docentes de primaria, ¿no? Pero a veces tiende una forma de enseñar, ¿no? Esto de comparación, cantidades numéricas, y dicen, cuando está abierto hacia la izquierda, confunde más a los niños. No, simplemente ustedes sepan de que este es el signo que significa mayor, esto es menor, mayor igual, menor igual, ¿ok? Y se comparan los números de izquierda a derecha, nada más, ¿ya? De izquierda a derecha. Entonces dice si el número que está a la izquierda es mayor o es menor que el número que está a la derecha. Muy bien, hecho esa aclaración, para comparar fracciones, por ejemplo, acá voy a comparar 2 quintos con 3 octavos. Tengo dos caminos. O agarramos nuestra calculadora, permítame, agarramos nuestra calculadora, ¿no? Les muestro mi calculadora. Y vamos a hacer 2 entre 5, ajá, 0,4. 3 entre 8, ajá, 0,375. Y ahora les puede confundir, ¿verdad? Sobre todo si no tenemos prácticas con los números decimales. No es igual que comparar números enteros, que es más sencillo, ¿no? Pero acá les enseño una técnica, miren. Mentalmente, ustedes van a multiplicar en aspa. Yo voy a dibujarlo, ¿ya? O sea, mentalmente van a multiplicar en aspa el numerador con el denominador de la otra fracción. Y decimos, 2 por 8 es 16. 3 por 5 es 15. Y comparan estas dos cantidades. 16 es mayor o menor que 15. Es mayor. Pones acá mayor. ¿Ok? Entonces, con eso, ese mismo signo va acá. Ese mismo signo va acá. Podemos decir entonces que 2 quintos es mayor a 3 octavos. 2 quintos es mayor a 3 octavos. Veamos otro ejemplo.
5 novenos, 7 doceavos. No, mucho, un número muy grande es esto. 7 octavos. Igual, ejecutamos la misma técnica. Esta vez ya no voy a escribir las líneas, simplemente mentalmente la completamos. 5 por 8 es 40. 9 por 7, ¿cuánto es 9 por 7? Apóyeme en ese cálculo. 63, profe. 9 por 7, 63. 40 es mayor o es menor que 63. Menor, profe. Menor. Le pongo acá menor. Y ese mismo signo le pongo acá. Por lo tanto, 5 novenos, perdón, será menor a 7 octavos. Esa es la manera, una técnica de cómo comparar fracciones. Más rápida, más sencilla, sin el hecho de estar dividiendo ni tampoco peleándonos con la cantidad de cifras decimales. Hecho esta aclaración, ahora ustedes van a ordenar las fracciones que es de mayor a menor, la más grande a la más pequeña. Les doy 7 minutitos. Vamos, inténtenlo, ¿ya? Y si no pueden, me esperan ahí y continuamos. Yo voy a explicar el desarrollo y ustedes atentos a ver desde donde se han quedado, qué es lo que continuaba, ¿ya? No se frustren. 7 minutitos. ¿Qué solución proponen? Letra E, profe. La E, dice el compañero E. La E. Muy bien. Acá pueden mencionar algunos que han estado de repente un poco distraídos. Profesor, pero nos has enseñado a ver si son o no son mayor o menor, pero de dos fracciones, ¿no? Puede decir así, pero no nos has enseñado de 3. Pero vamos comparando pues uno por uno, ¿no? Por ejemplo, el primero, ¿no? Que es 3 séptimos con 2 quintos. De acá va a salir el mayor de todos, perdón, el mayor de estos dos, ¿no? 3 por 5 es 15, 7 por 2 es 14, y sabemos de que 15 es mayor que 14, por lo tanto 3 séptimos será mayor a 2 quintos, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre estas dos fracciones sale ganador la fracción 3 séptimos. Y ahora vamos a compararlo con la tercera, que es 5 octavos, ¿no? 5 octavos. 3 séptimos es mayor que 5 octavos o menor que 5 octavos. Vamos a aplicar la técnica, ¿no? 3 por 8 es 24, ¿no? Y 7 por 5 es ¿cuánto? 35. 24 es menor que 35, por lo tanto acá tenemos un ganador. El mayor de todos será esta fracción, ¿no? 5 octavos. El que le sigue será esta, en segundo lugar, 3 séptimos. Y el último, la menor, la más chiquita de todos, pues es 2 quintos. Entonces el orden será este, ¿no? Primero es esto, luego esto y luego esto, ¿correcto? Y efectivamente la alternativa C. Pues primero viene la C, que es el más grande de todas, ¿no? La A, que es la mediana, vamos a llamarlo así. Y el último, la más pequeña, la B, 2 quintos. De esa manera es como hemos llegado a ese orden. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a continuar por acá. A ver, voy a... Una consultita. Sí, te escucho. Profesor. Te escucho. Ya, estos trabajos solamente son unas prácticas, no se sube nada, no se entrega nada, ¿no, profe? No, todavía no. Yo les voy a avisar cuando después de cierta cantidad de unidades ya desarrolladas, ya están listos o aptos para realizar una tarea o una actividad, y esa actividad sí se puede subir, ¿ya? Como adjuntar un documento cuando ustedes envían un correo. Pero tranquilos, todavía no llegamos a eso. Por partes. Bien. Muchas veces en el tema de matemática, no todos los casos que nos proponen resolver
van a ser implícitos. ¿A qué me refiero con la palabra implícito? O perdón, explícitos. Hacer la palabra explícito, implícito. ¿Qué es eso? O sea, no necesariamente nos van a plantear directamente el caso. Como acá, como la mayoría de que estamos viendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Como estos, ya. Directamente nos piden calcular y aplicamos ahí lo que estamos aprendiendo y calculamos. No. A veces, y me atrevo a decir en la mayoría de los casos, normalmente un caso matemático viene un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Recordemos un poquito lo de este lenguaje, ¿no? Un enunciado es un párrafo. Un párrafo contiene líneas y las líneas, un párrafo contiene oraciones. Las oraciones no olviden que inician, ¿no? Y terminan con un punto, ¿no? Efectivamente, acá tenemos un párrafo, miren, ¿no? Texto, un párrafo que representa un enunciado matemático, ¿no? ¿Qué de matemático tiene ahí? Hay texto, claro. Nosotros no sumamos ni restamos letras con las letras, ¿no? Sino simbolizamos las operaciones. Entonces, lo que acá debemos hacer es leer, abstraer, o sea, aplicar nuestra capacidad de razonamiento, nuestro cerebro creativo, matematizarlo, o sea, representar simbólicamente lo que estamos leyendo y después calcularlo. Entonces, esta es una forma de representar un problema que está implícito. Hay un caso implícito que hay que buscarlo, hay que leerlo y hay que sacarlo, ¿no? Para poder resolverlo. Y son los casos estos los que exigen mayor concentración de parte del alumno. No es imposible hacerlo, ¿no? Basta con mostrarles una forma y ustedes ya podrían continuar con el resto de los cálculos. Atentas, atentos. Vamos a leer. En una obra, nos dice ahí, de construcción, se observa que 10 obreros fueron con casco blanco, 9 obreros con casco amarillo y 17 obreros con casco azul. Muy bien. Pregunta: ¿qué fracción del total fueron con casco amarillo? A ver, de repente acá hay compañeros que no conocen los cascos, ¿no? Porque a veces los enunciados matemáticos a veces hablan o proponen cosas que en la realidad nosotros a veces no conocemos, ¿no? No conocemos, es la verdad. Entonces, un casco de seguridad son los que utilizan pues los de construcción, los de mantenimiento, ¿no? Se asemeja pues a esto, ¿no? Porque hay distintos tipos de casco, ¿no? Ahí está. Acá nos hablan de cascos de color amarillo, muy bien. De color azul, vamos a poner uno de color azul. Acá tengo uno de color azul. Ahí está. Un casco de color azul, un poquito más pequeño. Ahí está. Y el otro, a ver, blanco. Muy bien. El otro color es blanco. A ver, un poquito más. Ahí está. Caray, muy grande la imagen. Un poquito más pequeño, ¿ya? Para que se note. Ahora sí, aplico el zoom. Entonces, apuntando acá los datos, vamos a poner acá. Según los enunciados, o el enunciado nos dice que de estos trabajadores, ¿no? Con casco blanco fueron en total 10, y apunto. Con casco amarillo fueron en total 9, apunto. Y con casco azul fueron en total 17 obreros. Muy bien. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Qué fracción, tema de fracciones, del total, acá, del total, ¿no? Fueron con casco amarillo? Entonces, como nos hablan del total, tengo que calcular acá el total de trabajadores que están con casco. O sea, vale decir la suma. Al sumar 10
más 17 más 9, apóyeme en ese cálculo, ¿cuánto obtenemos? 36. 36. ¿Qué? ¿Cuánto? 36. 36, muy bien, este es el total, ¿no? Entonces nos piden la fracción, muy bien, fracción, el resultado es una fracción del total de 36. ¿Qué fracción representan los de casco amarillo? Y los de casco amarillo, como pueden observar, son una 99 y eso viene a ser mi denominador, 9 de 36. Si se puede reducir, se reduce. Entre el 9 y el 36, ¿tienen mitad? El 36 sí, pero el 9 no. Y no se puede reducir solamente uno. Los dos, tanto el numerador como el denominador, tienen que tener el factor primo. Vamos al siguiente número primo. 3. 3, ¿verdad? Sí, claro, 3. 3 tercia. 9 y 36 tienen tercia. O sea, se puede dividir exactamente. Sí, se puede. Vamos a extraer tercia. Tercia de 9 es 3. Tercia de 36 es 12. Porque 3 por 3 es 9. Y 3 por 12 es 36. Los números que han quedado son 3 y 12. Podemos seguir reduciendo. ¿Tienen tercia? Muy bien. Tercia de 3 es 1. Tercia de 12 es 4, porque 4 por 3 es 12. Y al final ya se reduce a un cuarto. O sea, vale decir la alternativa B. La fracción que representa los que tienen sombreros, o perdón, cascos amarillos respecto del total es un cuarto. Ojo, y esta fracción más adelante van a ver que se puede utilizar, ¿ya?, para determinar porcentajes, ¿no? Por eso es muy importante que se comprenda muy bien el tema de fracciones, porque de él nace, por ejemplo, el tema de razones y proporciones, de ellos nace el tema de magnitudes proporcionales, y de ellos se termina con regla de 3 simple y compuesta, y también del tema de fracciones se nace o se entiende el tema de porcentajes. Por eso es importante que este tema sea muy bien comprendido. ¿Alguna pregunta hasta acá?